¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entrevistas CNN. Hoy día vamos a conversar sobre un tema súper relevante en nuestro país, cómo generamos una real incorporación a las personas en situación de discapacidad y también a los adultos mayores, sobre todo en este contexto de discusión de una nueva Carta Magna en Chile. Y para eso ya estamos en contacto, la vamos a ver en los próximos segundos, con Paulina Arengo. Aquí tengo parte de su currículum, académica de la Universidad de los Andes e investigadora asociada del MICARE, que es el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado. Paulina, ¿qué tal? Bienvenida a CNN Chile. Hola José Miguel, muchas gracias por la invitación. Paulina, partamos hablando en términos generales que persiguen inicialmente con esta iniciativa de real incorporación, como decía en la presentación, para las personas en situación de discapacidad y los adultos mayores en un contexto súper relevante para nuestro país, que es este proceso constituyente que estamos viviendo. Bueno, en el Instituto Milenio, en MICARE, nosotros trabajamos directamente no solamente con cuidadores, sino también con personas mayores y personas con discapacidad. Y en ese contexto hemos querido hacer una propuesta específica o una recomendación a la Convención Constituyente para que se incorpore dentro de la nueva Constitución textos específicos que reconozcan la inclusión, la participación y como el pleno derecho de las personas con discapacidad y para las personas mayores en Chile, que es una deuda que tiene el país, que varios países en el mundo han ido resolviendo desde que se han firmado algunos tratados internacionales, y entonces queremos aprovechar esta oportunidad para hacer estas recomendaciones de incorporación de estos temas tan relevantes en la nueva Constitución. Paulina, actualmente en la Constitución que está vigente en nuestro país, estas personas de las que hemos estado conversando en situación de discapacidad, adultos mayores, son mencionadas en la Constitución vigente en aspectos como la seguridad social o la salud. ¿En qué otros aspectos debieran ser incluidos para poder efectivamente lograr esta incorporación y este tratamiento justo en la nueva Carta Magna? Bueno, ahí tocas un tema que es súper relevante, y es que en la Constitución actual, si bien obviamente, como tú dices, están incluidas de cierta manera las personas mayores y las personas con discapacidad, están todavía incluidas solo en temas que son muy asistencialistas. Sigue teniendo una mirada de las personas con discapacidad y de las personas mayores como personas que son vulnerables, que necesitan apoyos, lo cual es cierto, pero eso no es lo único que son estas personas, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros proponemos es cambiar hacia una mirada que reconozca a estas personas como sujetos de pleno derecho. Exacto. Y que promueva su inclusión y su participación en todos los ámbitos de la vida nacional. O sea, a estas alturas, con los antecedentes que hemos estado conversando, con los antecedentes que hay sobre la mesa, es más que imperativo dejar de lado ese enfoque asistencialista y, como dices tú, convertir a estas personas en sujetos de derecho, en todo el concepto de la palabra. Es súper importante, Paulina. Sí, o sea, como te decía, es una deuda enorme que tiene Chile con las personas mayores y con las personas con discapacidad. Y Chile además necesita alinearse porque hay varios tratados internacionales a los que se ha acogido, para los que necesita, digamos, hacer ese paso a la mirada del derecho, ¿cierto? De que son plenos sujetos de derecho, y que, como todos, hay momentos de la vida en que necesitamos asistencia y ayuda, pero que eso no es lo único que caracteriza a las personas con discapacidad, a las personas mayores. Paulina, y si lo llevamos a ejemplos concretos, por ejemplo, una persona que tiene sordera, una persona sorda, ¿qué nos falta, por ejemplo, en ese caso en particular, para que efectivamente podamos decir es un sujeto de derecho? ¿Cuáles son los aspectos? Llevémoslo a lo concreto y con ejemplos concretos también, para que las personas ahí también lo puedan entender. Ya te voy a dar como varios ejemplos, tratando de no irme a comunidades específicas, sino en general, porque hay una cosa importante, y es que la perspectiva de derechos es una perspectiva que nos incluye a todos, ¿cierto? No es como que las personas con discapacidad tengan unos derechos especiales o las personas mayores tengan unos derechos especiales, sino que se ha reconocido que, como han sido regularmente excluidas y todavía como se mantiene esta mirada asistencialista, entonces hay que hacer
manifestaciones más explícitas de las necesidades que tienen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que en la Constitución haya declaraciones genéricas o específicas, porque en eso hay diferencias en los ejemplos de constituciones que tenemos en el mundo, acerca de el derecho que tienen las personas sordas a tener comunicación en lengua de señas, que es su lengua nativa, y eso tiene implicaciones prácticas como que en todos los contextos, para favorecer la participación de las personas sordas, tiene que haber acceso a lengua de señas, ¿cierto? Entonces, no solo en la televisión, sino en que si van al banco haya personas que puedan comunicarse con ellos, ¿cierto? O que puedan darles asistencia en su lengua nativa, que es la lengua de señas, por ejemplo. Así como se ha extendido y para todos ya es súper natural que todos los edificios tengan que tener rampas para la entrada, aunque no todos lo tienen, pero como que son cosas que se han ido naturalizando, o en temas de accesibilidad cognitiva para favorecer la comprensión de personas que tienen dificultades de comprensión. Se necesitan versiones de los textos, de todo tipo de textos en lectura fácil, entonces, por ejemplo, que los contratos de trabajo estén en lectura fácil. Todas esas son cosas específicas que apoyan a estos grupos y que tienen que ver con la accesibilidad a los servicios, a los espacios, a la información, que es un tema que podría incluirse y que de hecho muchas constituciones en el mundo lo consideran, ¿cierto? Que hay un derecho específico y que el Estado está en la obligación de asegurarse de que se les dan a estas personas esos apoyos que necesitan, ¿ya? Entonces, estas son como bajadas concretas de un derecho a la accesibilidad a los espacios, a la información y a los servicios, que ya después tendrá que reflejarse en medidas específicas, en políticas públicas, en leyes, pero que se consagra en la Constitución como un derecho que tienen estos grupos y en general todas las personas. Es súper importante, Paulina, lo que estás conversando, es dejar de lado, como decíamos hace unos minutos atrás, este enfoque asistencialista que ha predominado por tanto tiempo en nuestro país y empezar a generar una real incorporación sistémica en todos los aspectos de la vida social, comunitaria, política también. Así es que vamos a quedar súper pendientes de lo que se vaya desarrollando en el proceso constituyente con un tema súper, pero súper relevante para un gran sector de nuestra población. Paulina, sobre ejemplos internacionales que tengamos como referencia, que tengamos que mirar, ¿qué países nos llevan la delantera? Pues mira, sorprendentemente muchos países en el mundo y países que uno a veces no se imagina. Hay muchos países en el África, por ejemplo, Uganda tiene una constitución que incorpora a las personas mayores y a las personas con discapacidad. En Latinoamérica tenemos muchos ejemplos, México, Brasil, Colombia, que han ido actualizando y han ido incluyendo dentro de la Constitución el tema, ¿cierto?, de la inclusión y del pleno derecho de las personas con discapacidad. Obviamente países como Canadá, países europeos, pero no tenemos que ir muy lejos. Como te decía, en Latinoamérica tenemos muchísimos ejemplos de países que ya han incorporado esa perspectiva de derechos, tanto como en términos generales, ¿cierto?, como reconocer que las personas con discapacidad y las personas mayores son sujetos de pleno derecho, que deben tomarse medidas para facilitar y favorecer su inclusión y su participación. Y hay otras que tienen medidas más específicas o artículos que van a temas más específicos, como por ejemplo el reconocimiento de la lengua de señas, que es algo que además la comunidad de personas sordas ha estado pidiendo desde hace tiempos en Chile, que se reconozca la lengua de señas chilena como una lengua del país. Son elementos que están actualmente en muchas constituciones en el mundo. Pese al diagnóstico que hemos estado haciendo, pese a todo lo que hemos conversado, ¿de igual forma reconoces avances en nuestro país, por ejemplo, en la última década?
Sí, sí, indudablemente. O sea, hay una preocupación, ¿Y el se habla de Estado los ha estado temas. al debe o ha ido cumpliendo en el último tiempo sobre estos temas en particular? Seguimos al debe, seguimos al debe, pero cada vez se incorporan más, sobre todo en temas de políticas públicas y de leyes, se ha ido avanzando. Eh, no necesariamente como quisiéramos siempre, por ejemplo, ahora hay un proyecto de ley eh, para cambiar los mecanismos de interdicción y para eliminar la interdicción en personas con Ujú. discapacidad, que es un tema súper importante en la Paulina, comunidad. sí. Y lo último es que nos queda poquito tiempo, pero no me Allá. gustaría dejar de preguntarte sobre la Teletón, que sabemos es una iniciativa muy, pero muy conocida en nuestro país. ¿Falta más mano estatal ahí? Yo no sé si directamente en la Teletón, o sea, la Teletón hace una labor fundamental, pero no debería ser la única institución o la institución más grande que presta esos servicios, ¿cierto? Yo pienso que falta inversión estatal en políticas públicas y en acciones concretas para la comunidad, que no necesariamente se enfoquen solo a la rehabilitación, porque ahí volvemos a ese enfoque asistencialista, sino que Exactamente, tengan una mirada más amplia más de lo que sistémica. Mm. necesitan las personas con discapacidad. Claro que sí. Paulina Arango, te quiero agradecer por tu tiempo con CNN Chile. Es muy interesante poder conversar estos temas porque parte de la incorporación sistémica de la que estamos hablando es precisamente informar y que las personas estén al tanto de lo que se discute por estos días en nuestro país, y esperamos estos temas sin lugar a dudas sean parte del proceso constituyente. Muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a ti, José Miguel, y ojalá que se incluyan en la Constitución. Lo esperamos todos. Que estés muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse con CNN Chile. Nos vemos muy pronto en otra entrevista aquí en CNN Chile.